Listo. Ok, ya vamos en la cuarta parte. Ya nada más 4 más hoy y 4 sesiones más y terminamos ya el libro. Recuerden que al final del taller de lectura les comparto el libro en PDF para que lo tengan, por si lo quieren volver a leer. Entonces, vamos a ver, sea un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. Entonces, la regla número 1 del capítulo 1 se llama: si tiene usted que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Iniciamos. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca. Durante la administración de Calvin Coolidge, al entrar por casualidad en la oficina privada del presidente, le oyó decir, dirigiéndose a una de sus secretarias: lindo vestido lleva usted esta mañana, señorita. La hace aún más atractiva. Fue esa, quizá, la alabanza mayor que el silencioso Coolidge hizo a una secretaria en toda su vida. Resultó tan inesperada, tan inusitada, que la joven enrojeció confusa. Pero Coolidge manifestó enseguida: no se acalore, lo he dicho solamente para que se sintiera contenta. En adelante, desearía que tuviera algo más de cuidado con la puntuación. Su método probablemente pecada por exceso de claridad, pero la psicología era espléndida. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído algún elogio. El barbero jabona la cara del hombre antes de afeitarlo. Y esto es precisamente lo que hizo McKinley en 1896, cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más prominentes de la época había escrito un discurso para la campaña electoral y, a su juicio, era una pieza mejor que todas las de Cicero, Patrick Henry y Daniel Webster reunidas. Con gran entusiasmo, este señor leyó su inmortal discurso a McKinley. Tenía el discurso de sus cosas buenas, pero no servía. Despertaría una tormenta de críticas. McKinley no quería herir los sentimientos del autor, no debía anular el espléndido entusiasmo del hombre, pero tenía que decirle que no. Veamos con cuánta destreza lo logró. Amigo mío, le dijo, ese discurso es espléndido, magnífico. Nadie podría haber preparado uno mejor. En muchas ocasiones sería exactamente lo que habría que decir, pero ¿se presta para la situación actual? Veraz y sobrio como es, desde su punto de vista, yo tengo que considerarlo desde el punto de vista del partido. Yo desearía que volviera usted a su casa y escribiera un discurso según las indicaciones que yo le hago, enviándome después una copia. Así lo hizo. McKinley tachó y corrigió. Ayudó a su correligionario a escribir el nuevo discurso y así pudo contar con él como uno de los oradores más eficaces de la campaña. Aquí tenemos una de las dos cartas más famosas que escribió Abraham Lincoln. La más famosa fue la escrita a la señora de Bixley para expresarle el pesar del presidente por la muerte de los 5 hijos de esta pobre mujer, todos ellos en combate. Lincoln determinó esta carta probablemente en 5 minutos, pero se vendió en subasta pública en 1926 por $12,000. Suma que, digamos al pasar, es mayor que todo el dinero que pudo economizar Lincoln al cabo del medio siglo que dura tarea. Esta carta fue escrita el 26 de abril de 1863, en el periodo más sombrío de la Guerra Civil. Durante 18 meses, los generales de Lincoln venían conduciendo el ejército de la Unión
de derrota en derrota. Aquello era trágico. Nada más que una carnicería humana, inútil y estúpida. La nación estaba atónita, aterrorizada. Miles de soldados desertaban del ejército y hasta los miembros republicanos del Senado se rebelaron y quisieron forzar a Lincoln a dejar la Casa Blanca. Estamos ahora, dijo Lincoln por entonces, al borde de la destrucción. Me parece que hasta el Todopoderoso se halla contra nosotros. Apenas puedo ver un rayo de esperanza. Tal era el periodo de negros pesares y de caos que dio origen a esta carta. Voy a reproducirla aquí porque demuestra cómo trató Lincoln de cambiar a un turbulento general cuando la suerte de la nación podría depender de los actos de ese general. Es, quizá, la carta más enérgica que escribió Lincoln en su presidencia, pero se ha de advertir que elogió al general Hooker antes de hablar de sus graves errores. Sí, eran defectos muy graves, pero Lincoln no los llamaba así. Lincoln era más conservador, más diplomático. Lincoln escribió solamente: hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Eso es tacto y diplomacia. Aquí está la carta dirigida al mayor general Hooker. Yo lo he puesto al frente del ejército del Potomac. He hecho así, claro está, por razones que me parecen suficientes. Mas creo mejor hacerle saber que hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Creo que es usted un soldado valiente y hábil, cosa que, naturalmente, me agrada. También creo que no mezcle usted la política con su profesión, en lo cual está acertado. Tiene usted confianza en sí mismo, cualidad valiosa, si no indispensable. Es usted ambicioso, lo cual, dentro de límites razonables, hace más bien que mal. Pero creo que durante el comando del general Burnside en el ejército, se dejó llevar usted por su ambición y lo contrario usted todo lo que pudo, con lo cual hizo un grave daño al país y a un compañero de armas sumamente meteorito y honorable. He escuchado, en forma tal que debo creerlo, que ha dicho usted recientemente que tanto el ejército como el gobierno necesitan un dictador. Es claro que no fue por esto, sino a pesar de esto que le he dado el mando. Solo los generales que obtienen triunfos pueden erigirse en dictadores. Lo que pido ahora de usted es que nos dé triunfos militares y correré el riesgo de la dictadura. El gobierno le prestará apoyo hasta donde dé su capacidad, o sea, ni más ni menos de lo que ha hecho, y hará por todos los comandantes. Mucho me temo que el espíritu que ha contribuido usted a infundir en el ejército de criticar al comandante y no tenerle confianza se volverá ahora contra usted. Yo le ayudaré en todo lo que pueda para callarlo. Ni usted ni Napoleón, si volviera a vivir, obtendría bien alguno de un ejército en el que predomina tal espíritu. Pero ahora, cuídese de la temeridad, cuídese de la temeridad, pero con energía y con constante vigilancia, marche usted adelante y denos victorias. Usted no es Coolidge, ni McKinley, ni un Lincoln. ¿Quiere saber usted si esta filosofía le dará resultados en los contactos de negocios diarios? Veamos. Tomemos el caso de W.P. Guy de la Ward Company, Filadelfia. La empresa Ward había conseguido un contrato para construir y completar un gran edificio de escritorios
en Filadelfia para una fecha determinada. Todo marchaba como sobre rieles. El edificio estaba casi terminado, cuando de pronto el subcontratista encargado de la obra ornamental de bronce que debía adornar el exterior del edificio declaró que no podía entregar el material en la fecha fijada. Toda la obra paralizada, grandes multas y tremendas pérdidas por la falla de un hombre. Hubo comunicaciones telefónicas a larga distancia, discusiones, conversaciones acaloradas, todo en vano. Por fin el señor Gao fue enviado a Nueva York para entrevistar a León en su cueva. ¿Sabe usted que es la única persona en Brooklyn con ese apellido?, preguntó Gao. Apenas hubo entrado en el despacho del presidente. No lo sabía, repuso sorprendido el presidente. Así es, insistió Gao. Cuando salí del tren esta mañana, miré la guía telefónica para conocer su dirección y vi que es usted el único que tiene este apellido en la guía telefónica de Brooklyn. No lo sabía, repitió el presidente, y examinó con interés la guía de teléfonos. Luego, con orgullo, añadió: en realidad, no es un apellido muy común. Mi familia vino de Holanda y se instaló en Nueva York hace casi 200 años. Siguió hablando unos minutos de su familia y sus antepasados. Cuando terminó, Gao lo felicitó por la importancia de la fábrica que tenía y la comparó elogiosamente con otras empresas similares que habían conocido. He pasado toda la vida dedicado a este negocio, dijo el presidente, y estoy orgulloso de ser el dueño. ¿Le gustaría dar una vuelta por la fábrica? Durante esta gira de inspección, el señor Gao lo felicitó por el sistema de trabajo empleado y le explicó cómo y por qué le parecía superior al de algunos competidores. Gao comenzó algunas máquinas poco comunes y el presidente le anunció que las había inventado él. Dedicó mucho tiempo a mostrar cómo funcionaban y los buenos resultados que daban. Insistió en que Gao lo acompañara a almorzar. Hasta entonces, no se había pronunciado una palabra sobre el verdadero propósito de la visita del señor Gao. Después de almorzar, el presidente manifestó: ahora, a lo largo tenemos que hacer. Naturalmente, yo sé por qué ha venido usted. No esperaba que nuestra entrevista sería tan agradable. Puede volver a Filadelfia con mi promesa de que el material para esa obra será fabricado y despachado a tiempo, aunque haya que retrasar la entrega de otros pedidos. El señor Gao consiguió lo que quería, sin pedirlo siquiera. El material llegó a tiempo y el edificio quedó terminado en el día en que expiraba el contrato para su entrega. ¿Habría ocurrido lo mismo si Gao hubiera usado el método de la brusquedad que se suele emplear en tales ocasiones? Dorothy Brewelski, gerente del área de la Federal Credit Union de Fort Mountain, Nueva Jersey, contó en una de nuestras clases cómo pudo ayudar a una de sus empleadas a producir más. Hace poco, tomamos a una joven como cajera aprendiza. Su contacto con nuestros clientes era muy bueno. Era correcta y eficiente en el manejo de transacciones individuales. El problema aparecía al final de la jornada, cuando había que hacer el balance. El jefe de cajeros vino a verme y me sugirió con firmeza que despidiera a esta joven. Está demorando a todos los demás por su lentitud en cerrar su caja. Se lo he dicho una y otra vez, pero no aprende, tiene que irse. Al día siguiente, la vi trabajar rápido
y a la perfección en el manejo de las transacciones cotidianas y era muy agradable en el trato con los demás empleados. No me llevó mucho tiempo descubrir por qué tenía problemas con el balance. Después de cerrar las puertas al público, fui a hablar con ella. Se la veía nerviosa y deprimida. La felicité por su espíritu amistoso y abierto con los demás empleados, así como por la corrección y velocidad con que trabajaba. Después le sugerí que revisáramos el procedimiento que usaba para hacer el balance del dinero en su caja. No bien comprendió que yo confiaba en ella. Siguió mis sugerencias y no tardó en dominar sus funciones. Desde entonces, no hemos tenido ningún problema con ella. Empezar con elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con novocaína. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha insensibilizado el dolor, de modo que un líder debe usar la regla número 1. Empiece con elogio y aprecio sincero. Repito la regla número 1, empiece con elogio y aprecio sincero. Dulce, mándame en el chat qué te pareció esta lectura, la primera lectura, qué aprendiste. Yo te platico rápidamente. A mí me gustó, creo que si iniciamos, al momento como que hay ocasiones en que queremos dar un consejo y la gente lo toma a mal o nosotros mismos luego no sabemos expresarnos de una manera correcta. Luego queremos dar un consejo, pero lo damos en otro sentido y aunque no sea nuestra intención, pero se escucha mal y cuando ya lo dijiste dices, chin, no era la manera correcta de decirla. Entonces, en esta lectura estamos aprendiendo que cuando empezamos elogiando a la persona, diciéndole lo buena que es, algo que nos gusta de ella, elogiarla, hacerla sentir bien y después le tiramos como que el consejito o lo que no nos parece de esa persona, lo toman de mejor manera que si nosotros llegáramos así directo diciéndole, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. Ahí es cuando lo toman mal. No sé qué te parece, Dulce. Ahí escríbeme en el chat lo que aprendiste aquí. Mientras voy avanzando con la segunda regla. ¿Vale? Y la regla número 2, el tema número 2 dice, ¿cómo criticar y no ser odiado por ello? Viene siendo, creo, prácticamente casi lo mismo. Vamos a iniciar a leer. Shir Shiwat pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre las cabezas un gran letrero que decía prohibido fumar, pero Shiwat no señaló el letrero, preguntando, ¿no saben leer? No, señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y dijo, les agradeceré mucho, amigos, que fumen estos afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que había desobedecido una regla y lo admitieron porque no decía nada al respecto. Les obsequiaba y los hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? John Wanamaker empleaba la misma táctica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a una clienta que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Wanamaker no dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que la hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se los suele criticar por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada y el defecto suele estar en empleados sobreprotectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carl Langford, que fue alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años insistió en que su personal permitiera
que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución. Sacó la puerta de su oficina. Sus ayudantes comprendieron el mensaje y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso para cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra pero y a continuación la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto a de sus estudios, podemos decir, estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentiría feliz hasta el momento de oír la palabra pero. En ese momento, cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra pero por y estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de las demás. Ahora sí, Johnny podría aceptar el elogio, porque no hubo un seguimiento con crítica. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar, y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. Llamar la atención indirectamente sobre los errores, obras maravillas, sobre las personas sensibles que pueden resentirse ante una crítica directa. Marge Jacob de Woonsocket, Rhode Island, contó en una de nuestras clases cómo convenció a unos desprolijos obreros de la construcción de que hicieran la limpieza al terminar el trabajo mientras construían una adición en su casa. Durante los primeros días de trabajo, cuando la señora Jacob volvía de su oficina, notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera. No quería ganarse la enemistad de los obreros, que por los demás hacían un trabajo excelente. De modo que cuando se marcharon, ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente, llamó aparte al capataz y le dijo, estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche, así de limpio y ordenado. No molestará a los vecinos. No molestará a los vecinos. Desde ese día, los obreros recogieron y apilaron los restos de madera, y el capataz se acercaba todos los días a la dueña de la casa, buscando aprobación por el orden que habían hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más áspera entre los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo, y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Harley Kaiser, de la Escuela Militar 542, se vio ante este problema al trabajar con un grupo de oficiales de la reserva sin destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarle a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó. Ustedes son líderes y el modo más eficaz de practicar el liderazgo
es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser un ejemplo de sus hombres. Quieren seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte de pelo. Yo me haré cortar el cabello hoy, aunque lo tengo mucho más corto que algunos de ustedes. Mírense al espejo y si se sienten que necesitan un corte para hacer un buen ejemplo, nos haremos tiempo para que hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible. Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde y se hicieron un corte de reglamento. A la mañana siguiente, el sargento Kaiser comentó que ya podía ver el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. El 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Henry Ward Beecher. Al domingo siguiente, Lyman Abbott fue invitado a hablar desde el púlpito vacante por el deceso de Beecher. Ansioso de causar buena impresión, Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un Flaubert. Después lo leyó a su esposa. Era pobre, como lo son casi todos los discursos escritos. La esposa, si hubiera tenido modos menos cordura, podría haber dicho, Lyman, eso es horrible, no sirve para nada. Harás dormir a los fieles. Parece un artículo de enciclopedia. Al cabo de tantos años predicar, ya deberías saber de estas cosas. Por Dios, ¿por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres natural? No vayas a leer ese discurso. Eso es lo que pudo decirle. Y si así hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Por eso se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria. En otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no serviría. Lyman Abbott comprendió la indicación, desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera, una eficaz manera de corregir los errores de los demás. Regla número 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Regla número 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Vale, eso fue la lectura de hoy. Mañana continuamos con las otras 2 lecturas. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a leer el chat. Pone Dulce. Así es, se remite a lo que hemos visto desde el inicio. Saber escuchar para poder intervenir de la mejor manera. Y para darle importancia a la otra persona, debemos elogiarla de manera oportuna. Exacto. Como líderes, debemos ser ejemplo para los que integran nuestro equipo de trabajo y aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Así es, muy cierto eso que acabas de decir. Somos el ejemplo nosotros los líderes de lo que queremos que nuestros socios lleguen a ser. Es como dicen por ahí, ¿cómo les pides que recluten si tú no reclutas? ¿Cómo les piden que prueben el producto si tú no lo has probado? ¿Sí? Entonces, hay que dar el ejemplo. Y en esta segunda lectura me gustó porque se le puede llamar la atención a una persona, retomando lo aprendido en la primera parte, que es primero diciéndole algo como que bueno, algo en lo que ellos son excelentes, pero ya no decir el pero, porque el pero como de que ya va a decir algo malo. Hasta yo cuando me dicen algo bien y me sacan el pero, ya sé chin y vamos tan bien, ¿no? Entonces, cambiar el pero por el y, pero de una manera como lo ponen en los ejemplos. De hecho, me gustó mucho el ejemplo del niño de la escuela, que le dice, tus notas fueron fantásticas y si te esforzaras en el próximo periodo por la materia de álgebra, hubieran sido mucho mejor.
O sea, ya ahí entiende, ¿no? De que si me hubiera esforzado, si para la otra me esfuerzo, me va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, como que hay que ir tomando, ir cambiando el pero por el y, ¿sí? Para que no suene gacho a la hora de decirles, de darles esa observación, a lo mejor mala para ellos, para que no lo tomen tan mal. ¿Cómo ves, Dulce? ¿Estás escribiendo en el chat o no estás escribiendo? Nada más quedamos tú y yo. Ya mañana nos vemos a las 8, ¿vale, Dulce? Vamos a continuar con la segunda parte. Ay, perdón, el lunes, hoy es viernes, ando todo revuelto de la cabeza. El lunes nos vemos a las 8 de la noche para leer el tema 2 y el tema 3, ¿vale? Finalizamos ya el libro el día jueves y todos estos últimos temas son sobre liderazgo. Entonces, muchas gracias, Dulce, que tengas bonita noche. Ya nos vemos hasta el lunes, ¿vale? Pone Dulce, genial. Sí, súper genial. Nos vemos el lunes. Que tengas bonita